entonces en ese momento, sobre todo al volver, se me puede olvidar y es bueno porque yo las clases yo se las subo después a ustedes para que les queden disponibles, sobre todo porque vamos a hacer muchos ejemplos y, y pues es bueno que los tengan, que tengan la explicación pues que yo doy aquí de los ejemplos y pues también lo que charlemos también es interesante que lo tengan. Entonces, vamos a, pues como siempre, ¿no? Yo sé que ustedes ya se conocen, pero pues yo no los conozco. Yo creo que yo los alcancé a ver, yo estuve en una clase em, de tránsito justo antes de que empezara la pandemia, yo creo que fue la última clase, justo el fin de semana antes de que iniciara todo esto. Yo estuve asistiendo a una clase que tuvieron con un profesor de la UIS. Entonces, de vista me imagino que conozco a algunos de ustedes, pero sí me gustaría conocerlos para saber, primero, me interesa saber un poco como su experiencia, pues todos son ingenieros civiles, pero su experiencia un poco para saber sobre todo en qué punto estamos y también qué expectativas tienen de un curso como geotecnia vial. Yo sé que la geotecnia es algo a veces que la gente lo ve como un poco, eh, como que si todo fuera experiencia, como si todo fuera criterio de una persona, pero pues vamos a ver que las cosas tienen cierto formalismo y vamos a retomar muchos de los conceptos que ustedes ya conocen. Entonces voy a compartirles mi pantalla. Pues yo les estaré haciendo preguntas, estaremos charlando, pero cuando tengan ustedes cualquier inquietud, no duden en interrumpirme para que hablemos. Entonces miremos por acá un poco. Se me hizo. Em, pues el curso este es un módulo de geotecnia vial. Ustedes están en el primer semestre de especialización en vías. Sé que hasta el momento vieron la materia de ingeniería de tránsito. Yo creo que ustedes vieron un seminario con Nubia, ¿cierto? Sobre el seminario de investigación, un seminario de formación investigativa uno. Y no sé qué otros cursos han visto hasta el momento. Iniciamos con estadística, posteriormente vimos ingeniería de tránsito con el ingeniero Miller Salas, que fue donde Sí, nos entremiramos por ahí con usted, sí, y vimos de forma virtual los módulos de ética y el seminario de formación investigativa. ok. ¿Qué fue el que vieron con Nubia? Correcto. Ok, listo. Bueno, qué bueno que vieron estadística. Vamos a hacer algunos ejercicios. Haremos cuando veamos compactación. Les pondré algún ejercicio que me imagino que ya conocen la forma de, por lo menos esa mecánica de calcular las cosas en términos de confiabilidad, cuando se tienen bastantes datos. Entonces haremos un ejercicio porque es interesante. Entonces, sí, me acuerdo que ustedes hicieron unas preguntas sobre estadística en esa clase. Em, entonces, hoy vamos a arrancar con el curso. Vamos a, digamos que lo he dividido en dos partes, ya veremos eso, pero primero aquí es una presentación de una introducción al curso. Y antes de arrancar con los temas, sí me gustaría, ahora sí que se presentaran. Yo me presento al final. Quienes están acá, quien quiera prender la cámara, pues bienvenido. Quien pues que le quede fácil, yo sé que a veces no tienen cámara o están ocupados, si no, no es fácil. Entonces, por favor, Andrés, Felipe. Muy buenas tardes, Robert. ¿Qué tal, Andrés? Eh, ¿Cómo está? yo soy ingeniero civil egresado de la Universidad de Sucre. Eh, me gradué en el año 2018. Ajá. Eh, Mi experiencia más que todo radica en proceso de construcción de estructuras en concreto de hormigón reforzado, también Ok, en pavimento. Me listo. gustaría mucho aprender de la clase de geotecnia vial, el aspecto más que todo lo que tiene que ver con el mejoramiento del terreno, la estabilidad en cuanto a la estabilidad de taludes, de pavimento, ese tipo de cosas, Listo. para que las estructuras se mantengan mucho más. Me gusta mucho esa parte. Perfecto.
Listo, gracias Andrés. Ok, profe. Sí, estos temas los tocaremos. Me gusta mucho la estabilidad de taludes, entonces al final hablaremos un poco de estabilidad de taludes y los mejoramientos. El siguiente fin de semana también ya lo tocaremos. Por favor, Eliana. Carolina. Ay, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, mi nombre es Liana Carolina Badelotero, soy ingeniera civil, aproximadamente 8 años de experiencia, graduada en la Universidad UPB de aquí de Montería. He tenido la oportunidad de trabajar pues con proyectos de vías, lo que son pavimentos rígidos, alcantarillado, puente. Tuve la oportunidad de trabajar en un proyecto de estabilidad de taludes. ¿En dónde fue el proyecto de estabilidad? Yo estuve trabajando en la parte que hicieron aquí en Ronda Norte, Okay. que hicieron unos gaviones y eran unos pilotes eran unos pilotes en acero, todo lo que es la orilla de como donde empieza la bomba hacia toda la parte norte que da para el recreo. Listo. ¿Y estuviste en construcción? Sí, ¿La etapa estuve de con el construcción? constructor, sí. Ok. Listo, Liana. Muchas gracias. Y bueno, ¿y tu expectativa respecto a este módulo? Mi expectativa. Sí, Bueno, sí, ya que tienes experiencia en el tema. tengo expectativa, sí, me llama mucho la atención, puesto que por lo menos en la parte de vías es por lo menos un aspecto muy importante. La verdad es que me llama mucho la atención. Ok, muchas gracias. Por favor, tengo aquí, no me aparece el nombre, jalean.utevip. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es Jover Aleán. Ok, Jorge, Eh, gracias. bueno, soy ingeniero civil egresado de la Universidad de Sucre hace 3 años. Eh, Mi experiencia durante estos 3 años ha sido principalmente en edificaciones, mm, nada de vías Construcción. hasta ahora, sí, en edificaciones. Eh, Ok, Mis expectativas con respecto a este módulo, sacarle el máximo provecho posible. ok, Claro. listo. Muchas gracias, Jorge. Jorge, usted está conectado así como invitado, como guest, es porque está con su correo personal, ¿cierto? Eh, Como invitado, no, yo entré directamente a la reunión. Pero desde su correo institucional. No, no, Ah, bueno. Pero tiene correo institucional sí, claro, sí, y con acceso y todo. claro, sí. Listo. Por favor, Jacqueline Morales. Gracias, Jorge. Buenas tardes, mi Buenas nombre es tardes. Jacqueline Morales Díaz, soy ingeniera civil egresada de la UPB Montería. Me gradué en el 2019, el año pasado, pues como tengo muy poca experiencia, pero he tenido la oportunidad de trabajar en, en pavimento rígido, en placa huella, y pues mi expectativa es tener más conocimiento sobre los mejoramientos, ya dependiendo del tipo de suelo y las estabilidades de talud. Listo. Listo, muchas gracias, Jacqueline. Bueno, gracias. Por favor, Luis Carlos. Buenas tardes, profesor, Buenas compañeros. tardes, Luis Carlos. Mi nombre es Luis Araujo, ingeniero civil de la Universidad de Sucre. Eh, Algunas experiencias en proyectos relacionados con estructuras, con pavimentos, el tema de la topografía, alcantarillados. Y bueno, con respecto al curso, sí, muchas expectativas. Los que somos egresados de la Universidad de Sucre, como curiosidad, con un profesor que comparte su primer nombre y su primer apellido, el profesor Rodrigo Hernández Ávila, un excelente docente y que nos deja muy interesados en el tema. Es una materia que veo con mucho respeto
y que me gustaría sacarle el mayor provecho posible para poderlo aplicar posteriormente en todo lo relacionado al área que se nos presente. Entonces sí, muchas expectativas y veo con mucho respeto la materia. Ah, perdón, tenía el micrófono. Pasa. Muchas gracias, Luis Carlos. Espero que sus expectativas se colmen con este módulo. Eh, Le decía que he tenido la oportunidad, sí, de algún momento, esto fue este año tal vez, de hablar con Rodrigo Hernández por algún tema de un curso que necesitaban allá, de unos contenidos, de unos cursos para la universidad, porque estaban tal vez, yo no sé si estaban en acreditación o renovación del registro. Entonces él estuvo buscando algunos, sobre todo los contenidos de algunos cursos aquí. Gracias, Luis. Por favor, Marcela Quirós. Buenas tardes. Buenas tardes, Marcela. Bueno, mi nombre es Marcela Quirós, soy ingeniera civil, egresada de la Universidad de Sucre hace 2 años. He tenido la oportunidad de trabajar en las vías desde que salí, pues más que todo en el tema de asfalto, y actualmente estoy trabajando en un proyecto de renovaciones de redes de acueducto acá en Cincelejo. Listo. Y respecto a este curso, ¿tienes alguna expectativa? Sí, aprovecharlo al máximo y aprender más de esta materia, de esta asignatura de geotecnia, que es bastante amplia, pero Bastante amplia, sí. Listo, Marcela. Gracias. Por favor, Natalia Lili Plaza. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Natalia. Eh, bueno, mi nombre es Natalia Plaza, soy egresada de la Universidad Pontificia Bolivariana, sección Montería, graduada en 2019. Tengo experiencia en proyectos de vías terciarias, de alcantarillados. Actualmente no estoy ejerciendo. Y mis expectativas con este curso es aprovechar al máximo los conocimientos que tiene para brindarnos y sí, aprender, seguir aprendiendo. Listo, Natalia, muchas gracias. Por favor, Néstor, Adolfo. Buenas tardes, mi nombre es Buenas Néstor tardes. Izquierdo, soy ingeniero civil egresado de la Pontificia Bolivariana el año pasado. Desde que me gradué, pues, he trabajado en proyectos de vías terciarias, lo que es placahuellas, muros en gaviones, o obras transversales. Estuve trabajando también en un polideportivo. Y pues mi expectativa con el curso, pues como que aprovechar al máximo y de pronto fortalecer algunos conocimientos con respecto a lo que es estabilización de taludes en vía y esas cosas. Listo. Listo, muchas gracias, Néstor. Listo. Y finalmente Tony de Jesús, el primero en conectarse. ¿Cómo que? Buenas tardes, compañero. Mi nombre es Tony Hola, Mercado. Tony. Soy egresado de la Universidad de Sucre. He trabajado también en proyectos de vía, hidráulico, placahuellas. He estado en el tema de la consultoría últimamente y muy interesado en aprender y consolidar ya los conceptos que tengo de la materia. ¿Y está metido en consultoría en qué? Actualmente estamos haciendo varios proyectos en vías allá en el Putumayo. Vías en el Putumayo. Diseño que vías terciarias. Sí, ahora mismo más que todo vías terciarias. Ok. Listo, Tony, muchas gracias. Y creo que alguien se conectó, ¿no?
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bueno, no, nos quedan faltando todavía 5, pero bueno, ya se está grabando. Bueno, muchas gracias por presentarse. Pues qué bueno que tengan expectativas respecto a este curso. Como les decía al principio, a veces la geotecnia, o a mí me ha tocado mucho lidiar con temas geotécnicos y con informes geotécnicos que a veces son como muy sacados de la manga de algún especialista o alguna persona que ha trabajado en el tema, como que las cosas se vuelven recomendaciones que sí, que a mí me parece, o que las cosas son así ya. Entonces se vuelve a veces algo como muy oscuro, como algo que no tiene como el rigor, como un rigor. Entonces, pues esto ustedes saben, ya todos son ingenieros y han pasado por ahí, saben que esto tiene, digamos, que una secuencia, y la idea es que la retomemos. Todos estamos, la idea es que sobre todo este primer fin de semana vamos a retomar todos esos temas, vamos a hacer ejercicio de recordar muchas cosas, para que todos estemos en el mismo punto. Y finalmente sí nos dedicaremos, aunque no estaba tan así en la carta descriptiva del curso, sí trabajaremos el tema de estabilidad de taludes, haremos algunos análisis, les mostraré cómo manejar el slide, y también trabajaremos el tema de mejoramientos y caracterizaciones mecánicas de subrasantes. Entonces, por acá, ahora sí me presento yo. Vamos por acá. Pues bueno, mi nombre completo es Rodrigo Hernández Carrillo. Aquí está mi correo, los datos de contacto. Ya esta presentación ya está subida, ya les muestro los detalles. Aquí está mi número de teléfono. Es bueno, si me quieren contactar, pues me dejan mensaje en WhatsApp. Se identifican, por favor, como estudiantes del curso, o no sé si alguien quiere hacer un grupo. Yo no lo hago porque tengo varios, entonces... varios grupos, entonces se me enreda un poco. Pero si alguien quiere hacer un grupo e incluirme, bienvenido. Pero si no, me pueden escribir mensajes, ya sea por acá, ya sea por Teams, o incluso sea por Moodle. ¿Listo? La oficina, pues, es 5º piso del bloque 3, cuando se podía ir. Yo soy ingeniero civil de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá. Pues en cuanto a mis estudios, soy magíster en ingeniería geotecnia de la Universidad Nacional, también en Bogotá. Soy Master of Science en Ciencias de la Tierra Aplicada de la Universidad de Delft, en Holanda, Países Bajos. También soy magíster en geotecnia de la Facultad de Minas de la Universidad Politécnica de Wrocław. Wrocław es una ciudad al occidente de Polonia, hacia la frontera con Alemania. Y soy doctor en Ingeniería Civil de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá, también. En cuanto a mi experiencia como ingeniero de profesión de industria, yo trabajé los primeros años de mi ejercicio profesional haciendo seguimiento a vías y a proyectos viales con póliza de estabilidad vigente en Bogotá. Allá está pues una entidad que se encarga de todo ese tema de la gestión de las vías en Bogotá, es el IDU, el Instituto de Desarrollo Urbano. Entonces, en ese trabajo lo que se hacía era seguimiento a las obras que ya estaban con póliza de estabilidad vigente. Entonces, uno hacía, seguimientos periódicos para verificar que se mantuvieran en buen estado, y cuando no pasaba, pues se iniciaba todo un proceso legal que imagino que algunos de ustedes conocen. Como dato interesante, ya también se trabajaba en proyectos especiales. Entonces, un proyecto especial era, por ejemplo, las troncales de Transmilenio. Ustedes saben, ustedes son muy jóvenes, pero seguramente algunos recuerdan que hacia el año 2000 se arrancó Transmilenio en Bogotá, y hacia el año 2002, 2003 ya las vías tenían problemas. Entonces, dentro del marco de este trabajo, se le hizo seguimiento a esas obras, y se hicieron unos estudios bastante interesantes sobre las causas de las fallas de esos pavimentos. Y digamos que fue bastante edificante trabajar en ese tipo de proyectos, pues por las causas. De pronto hablamos de eso algo aquí más adelante. También soy ingeniero consultor, pues yo casi siempre he trabajado en consultoría. En consultoría en geotecnia para diseño de cimentaciones, principalmente para estas torres de telecomunicaciones, diseño de túneles, proyectos de infraestructura,
taludes principalmente, Ruta del Sol, algo de vías, complementado con lo inicial, y geotecnia para minería. No sé si ustedes están enterados, me imagino que sí, que es una región minera. Vemos que nosotros la geotecnia tiene un campo de acción bastante interesante en la minería. Hacer geotecnia en minería es chévere. Digamos que ellos tienen bastante, o sea, es un seguimiento tan detallado de los proyectos que uno cuando trabaja en esos proyectos como que conoce también lo que pasa en esos taludes o en esos macizos rocosos, que pues el trabajo es bastante interesante. A veces uno como ingeniero civil está muy alejado de este mundo, de la minería, o por lo menos yo en mis primeros años pues de ejercicio profesional no tenía relación con la minería, pero ya trabajando con ellos sí uno como que son bastante juiciosos y los conceptos y la forma de ellos hacer algunos de los tratamientos desde la minería para problemas geotécnicos de taludes son mucho más rigurosos de lo que nosotros estamos acostumbrados normalmente a hacer en nuestros proyectos civiles. Eso es algo que si por ahí se les atraviesa, les recomiendo. Y la gente que se dedica también a hacer obra, aquí que varios de ustedes están trabajando en obra, que no son tanto contratistas como en otra especialización, pero sí es también un campo bien interesante de acción. Les va bastante bien a la gente que se dedica a la construcción en minería o con empresas mineras en la parte civil. Bueno, también trabajo haciendo ya asesorías como para proyectos tanto de infraestructura como minería. Hago mucha interventoría, bastante seguimiento a interventorías de proyectos de vías y de minas. Y pues soy profesor de la UPB, ya aquí esto no lo actualicé hace 2 años. Soy profesor del área de geotecnia y soy docente investigador. Entonces, en cuanto a mi interés o mi experiencia también de investigación, sobre todo los últimos años, he trabajado, pues les decía, en estos conceptos de Transmilenio que finalmente fueron proyectos de investigación. También he trabajado con el Ministerio de Minas en temas de estabilidad de taludes en pasivos mineros, en general, tanto taludes como túneles, incluso algo de minería aluvial, en evaluaciones de riesgo para hacer recuperaciones de pasivos mineros. Los pasivos mineros son esas minas abandonadas, normalmente minas abandonadas que están pues en este proyecto era Chocó, por ejemplo, era Buenaventura, era Dagua, eran zonas complicadas de orden público, que son esos pasivos, esas zonas mineras abandonadas que tanto impacto genera en el ambiente. Creo que ustedes han visto fotos. También he trabajado en proyectos mineros en proyectos de investigación de evaluación cuantitativa de riesgo en taludes. Es como mi interés principal de trabajo, de investigación en este momento. También en utilizar estereoscopía de corto alcance para hacer levantamientos de taludes, para después verificar su estabilidad. Eso yo creo que les voy a mostrar algo hoy. En este momento, y ya muy relacionado con todo está relacionado con este curso, pero este tema, estamos trabajando en la universidad, yo creo que los que son egresados de UPB, algo han escuchado porque se ha trabajado bastante. Estamos trabajando a escala nanométrica, en los mejoramientos con cascarilla de arroz de arcillas expansivas, que tantas arcillas expansivas que tenemos aquí en Córdoba. Entonces estamos trabajando junto a Ingeniería Mecánica con una caracterización nanométrica de estos materiales para hacer mejoramientos. Más que para hacerlos, es para entenderlos. A veces como que mezcla cosas, pero pues a la larga hay que entender qué es lo que está pasando detrás de eso. Y actualmente soy el coordinador del grupo de investigación de la universidad, el grupo JICA, que digamos que por ahí canalizamos toda la investigación que se hace tanto en ingeniería civil como en arquitectura. Y en cuanto a mi trabajo con publicaciones y digamos que producción académica, casi toda está relacionada con problemas de estabilidad de taludes, como pueden ver acá. Me gusta mucho el tema de análisis probabilísticos, análisis de confiabilidad. Me gusta trabajar también teoría de la evidencia, que es para trabajar problemas probabilísticos cuando se tiene muy poca información. Entonces existen alternativas, de pronto si nos queda tiempo al final en taludes lo miramos. Existen alternativas. Ustedes saben que uno de los problemas grandes que tenemos nosotros en geotecnia es que tenemos pocos datos. Se hacen pocos ensayos, son costosos y con eso hay que diseñar. Y ustedes vieron en estadística que uno para poder
tener una caracterización o algo representativo de una variación de una propiedad necesita bastantes datos. Nosotros no lo tenemos, entonces hay alternativas para hacer esos análisis probabilísticos, unos análisis de confiabilidad cuando se tiene poca información. Entonces, a eso dedico gran parte de mi interés investigativo. También trabajo el tema de cimentaciones, pilotes con carga lateral, con temas de interacción suelo-estructura, por ejemplo, que yo creo que ustedes algo de eso debieron ver en sus cursos de cimentaciones. Entonces, ahora hablemos un poco del curso. Este curso, digamos que es el módulo de geotecnia vial dentro de una especialización de vías, donde la idea es que ustedes, aquí está, que ustedes tengan conocimientos fundamentales de las propiedades físicas y mecánicas del terreno cuando es intervenido por una obra vial y conocer los mecanismos mediante los cuales se logra el control de los efectos negativos del suelo. Esta es la descripción del curso que aparece en la carta descriptiva del curso. Yo no sé si a ustedes les pasan esa información cuando arrancamos, pero esa sí es tomada directamente de ahí. Entonces la idea un poco de este curso es que ustedes conozcan esa descripción primero, esa descripción de las propiedades físicas. Aquí vamos a trabajar muchos temas que ustedes ya de alguna forma u otra debieron haber visto, quizás algunas cosas nuevas, por lo menos con un enfoque diferente. ¿Con qué objetivo? Uno primero hace una caracterización física de los suelos, ya luego pasa a hacer una caracterización mecánica y luego ya empieza a hacer intervenciones, por ejemplo, en estabilidad de taludes. Uno para hacer un análisis de estabilidad de taludes debe primero conocer sus propiedades. Entonces, vamos primero a dedicarnos a nivelarnos todo en este tema de las propiedades físicas. Vamos a recordar, vamos a ver los ensayos y luego vamos a pasar a la parte mecánica y hacer ya modelos. Todo, por supuesto, enmarcado en el tema de las vías, teniendo en cuenta, digamos, que ustedes no van a hacer directamente los estudios de suelos de sus proyectos, pero sí deben conocer qué es lo que necesitan del geotecnista y pueden, digamos, que entablar un diálogo y solicitarle realmente las modificaciones o que se ajuste a lo que ustedes también necesitan de los proyectos. Que no les entreguen, como llegan muchos, unos estudios de suelos para pavimentos que no dicen básicamente nada. Vayan a centros a piques, hacen unos CBRs y listo. Entonces, es bueno que las cosas tengan como que sigan un lineamiento, como cierto rigor. Entonces, bueno, la capacidad humana que se desarrolla, que es mucho más general, es diseño estructuralmente proyectos viales eficientes en comunión con el medio ambiente. Digamos que esta capacidad humana está mucho más relacionado, es mucho más amplia, va enfocada ya a todos los cursos que ustedes están viendo, los módulos que están viendo en el programa. Finalmente, el objetivo es que ustedes, con todo lo que van adquiriendo, ya sean capaces, por ejemplo, de diseñar un pavimento o de una estructura de contención, por ejemplo. La idea es un poco esa, que se vaya, que ustedes vayan como sumando a este objetivo, al desarrollo de esta capacidad humana. En este curso, en este módulo, ustedes van primero, los criterios van a ser, primero van a conocer las propiedades físico-mecánicas de los suelos. Luego van a identificar la importancia de la subrasante en el desempeño de pavimentos. Y vamos a ver en la última parte algunos principios de estabilidad de taludes y algunas herramientas para efectuar estos análisis de estabilidad de taludes. Entonces, la metodología propuesta para este curso pues serán sesiones presenciales hoy y mañana. Los horarios son los viernes desde las 4 hasta las 9 y los sábados de 7 a 12 y de 1 a 6. Pues vamos a hacerlo siguiendo esos horarios, pues finalmente eso está definido por la universidad. Yo no soy muy amigo de hacer no me gusta, personalmente no me gusta y pienso que no es académicamente productivo tener esas tandas tan largas de 5 horas, o de 4 horas, o de 3 horas, porque ustedes, tanto yo como ustedes, al cabo de 2 horas, ya su atención se le desvía, y más cuando lo que está llamando la atención es la pantalla del computador, ¿no? Entonces vamos a hacer breaks,
Trataré de que los viernes sean 2. Y los sábados uno por la mañana, uno por la tarde y el break del almuerzo. Yo haré presentaciones, presentaré conceptos, estaremos hablando. Me gusta que sea como un diálogo, que participen. Yo ustedes vi que participan bastante, lo vi en su clase de tránsito. Haremos ejemplos, trataremos de que cada uno de lo que vamos viendo, vamos haciendo ejemplos de una vez. Y pues también ustedes harán ejercicios. Como todo, no hay que poner una nota. Yo sé que ustedes, todos, sobre todo los que están trabajando, yo sé que trabajar en esto, en consultoría o trabajar en obra es bastante demandante. Entonces trataremos de adelantar, o por lo menos que ustedes se vayan ya con las ideas claras de lo que van a hacer y cómo van a desarrollar estas actividades. Vamos a hacer unas actividades esta semana, unas actividades la semana siguiente, otras actividades. La semana siguiente, no, en 2 semanas las siguientes sesiones. Donde ustedes pues me harán unas entregas de unos ejercicios, serán en grupos de hasta 3 personas, que yo creo que ustedes ya deben tener grupos de 2 por el seminario. Me harán unas entregas y sobre esas 2 entregas, y también sobre lo que hagamos aquí, sacaremos una calificación pues de este módulo. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Dudas? ¿Objeciones? Inge, Bien, disculpe, Marcelo. con respecto a los de los break, ahorita, ¿en qué momento lo dará? Lo que pasa es que a mí me cogió la clase acá en el trabajo. Ok, Y yo vivo en Morroa, entonces me toca desplazarme. listo. Yo creo que lo vamos a dar tipo 5:40, 5:45. Ese irá por ahí hasta las 6:05, 6:10, y después haremos uno sobre las 7:30, 7:40, más o menos, ahí cortaremos. Ah, ok. Si están de acuerdo, ¿no? Si quieren, o si les parece de otra forma, estoy abierto a sugerencias. Bueno, ahora sí que llegaron. ¿Quiénes llegaron ahorita? Andrés Felipe Pastrana Rivas. Presente, profe. Andrés Felipe Pastrana Rivas. Me conecté ahorita hace como 10 minutos. Listo, Andrés. Por favor, preséntese. Por favor, cuénteme o cuéntenos a todos qué experiencia tiene usted, bueno, de dónde es graduado, qué experiencia tiene y sobre todo su expectativa con este curso con este módulo. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Andrés Felipe Pastrana Rivas. Soy ingeniero civil egresado de la UPB Montería. Egresado del año 2016. La experiencia mía ha sido como ingeniero residente en varios proyectos de infraestructura, lo que son alcantarillado, acueducto, también edificaciones. Y actualmente trabajo pues, en una concesión vial y como residente. Entonces me genera mucha expectativa este curso de geotecnia vial porque es lo que estamos haciendo día a día, lo que pues en mi trabajo estamos haciendo día a día con todo el tema de esterilización de subrasantes, manejo de esterilización de taludes, con los materiales granulares. Entonces se me hace muy interesante y tengo muchas expectativas con este módulo. Listo. Listo, Andrés, gracias. Gracias. También llegó tal vez Gisette Paola. Buenas tardes. Buenas tardes, Gisette. Bueno, buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Gisette Ramos, soy ingeniera civil egresada de la Universidad de Sucre. Hasta el momento no he tenido experiencia laboral. Okay. Aún no, y las expectativas que espero del curso, pues, es que pues aprendamos mucho, ya que este es un curso indispensable en nuestra especialización, ya que debemos conocer muy bien lo que había dicho, lo de conocer muy bien las propiedades del suelo y todo lo necesario para poder construir una vía que quede en buen estado. Listo, Gisette, muchas gracias.
¿Y quién me está haciendo falta? No, creo que no, porque éramos 9, eran 9, 11. Creo que no. Listo. Entonces sigamos aquí, ya que no hay preguntas ni objeciones. Un poco, este es el contenido de o los cursos de la especialización, la estructura de la especialización que me enviaron desde formación avanzada. Yo tengo aquí que Geotecnia Vial es del primer semestre y pues es de los primeros cursos que ven. Aquí aquí no aparece estadística, ¿no? No, imagino que eso era optativo, no sé. Entonces ustedes, este curso de Geotecnia Vial, digamos que lo van a ver o se va a complementar con otros cursos. Este curso, la Geotecnia Vial, pues es muy amplia, ya ustedes incluso lo han venido mencionando. A veces como que se restringe solamente al tema de pavimentos. Incluso yo charlando cuando estábamos cuadrando los temas de este curso, había como cierta reticencia a hablar de estabilidad de taludes, por ejemplo. Pero yo pienso que la geotecnia, es decir, la geotecnia, o en los proyectos de infraestructura, la geotecnia, casi que todo lo que uno hace en geotecnia lo tiene que hacer en un proyecto de infraestructura, en una vía, por ejemplo. Es decir, ya lo veremos más adelante, pero hay que hacer estabilidad de taludes, hay que hacer un estudio de suelos para el pavimento, hay que hacer manejo de hay que excavar. Entonces, es especialmente demandante para la geotecnia en los proyectos viales. Entonces, digamos que no es como que yo voy a definir que vamos a estudiar solamente la subrasante, que de hecho, en términos de pavimentos, la geotecnia vial se centra en esa subrasante. La subrasante como el terreno natural donde voy a construir mi pavimento. Aquí le hemos querido dar un campo de acción un poco más amplio, enfocándolo hacia los taludes, pero tengan en su panorama que este curso, ustedes después van a ver un curso de materiales y construcción. Y precisamente estoy hablando del tema con el director del posgrado. En este curso de materiales van a retomar varios de los conceptos que vimos aquí, porque ahí es donde estudiarán, por ejemplo, bases, subbases, materiales para filtro y procesos constructivos, por ejemplo, procesos de compactación, aunque nosotros algo veremos aquí de eso. Pero esos procesos constructivos y ese tema de esa caracterización de materiales con fines específicos de construir un pavimento, se tratan en ese curso. Entonces ahí traté de marcar una frontera, pues para que no va a tener inconvenientes, aunque bueno, pueden dedicarse también a la construcción allá. Y finalmente un curso de pavimentos, donde verán los métodos de diseño de pavimentos, por supuesto, y trabajarán alternativas también de caracterización bueno, aquí en materiales también trabajarán los materiales, qué pena el pleonasmo, los materiales bituminosos, y en pavimentos se dedicarán más a diseño. Realmente diseño, no sé qué tanta gestión no, sí, ustedes tienen gestión por aparte. Entonces ahí, en pavimentos, pues, digamos que articularán bastante la información que vamos llevando de estos cursos. También desde mi punto de vista, existe bastante relación con el diseño geométrico de vías de este curso de geotecnia vial. Yo me acuerdo en mis cursos de diseño de vías, después de diseño de intersecciones, de pregrado, que los taludes se vuelven como un numerito que uno pone por allá, le dice uno al profesor, trace esa vía, pero esa vía, los taludes que no sean de más de 20 metros, o no sean más de 10 metros, o que su inclinación no sea más de, qué sé yo, de 45 grados. Entonces como que los taludes, ese tema se vuelve simplemente un numerito cuando se está haciendo un diseño geométrico, y pues vamos a ver que hay muchas cosas a tener en cuenta para definir ese numerito asociado a la estabilidad de un talud. ¿Listo? Entonces, pues, esta es la estructura, yo imagino que es la más actualizada, y así pues continuará usted su proyecto. Incluso el impacto ambiental. El impacto ambiental porque, como les decía, la geotecnia es amplia.
¿no? A veces como que se piensa que la geotecnia es, y sobre todo por la forma como están organizados los cursos, a veces uno piensa que la geotecnia es hacer estudios de suelos para cimentaciones o estabilidad de taludes. Pero la geotecnia tiene un campo mucho más amplio. Por ejemplo, uno como geotecnista con geoquímica estudia qué pasa con los flujos de agua, flujos subterráneos, subsuperficiales, flujos subsuperficiales que pasan a través de, por ejemplo, zonas que tienen lutitas o zonas que tienen pirita. Cuando el agua pasa a través de taludes que tienen esos, o de suelos o de rocas que tienen esos materiales, empiezan a generarse algo que se llaman los flujos ácidos. Es decir, el agua se acidifica, su pH se desciende. Cuando el pH desciende, ustedes saben, uno necesita, y sobre todo la vida en general necesita unos pHs cercanos a 7, el agua puede alcanzar pHs de 3. Entonces, hay que tener bastante cuidado cuando uno, por ejemplo, planea zonas de botadero. Las zonas de botadero uno a veces va y solamente chequea que la capacidad portante y la deformación del terreno sean apropiadas y después chequea la estabilidad del talud donde va a ser el botadero. Pero no verifica, y lo he vivido pues, no verifica, por ejemplo, que haya posible contaminación de flujos de agua, flujos subterráneos que son aún más delicados. Digamos que el ministerio es mucho más estricto con estos flujos. Y eso finalmente es un ejercicio de la geotecnia. Ya es de una especificidad que es la geoquímica, pero es otro tema en el cual la geotecnia tiene injerencia, que a veces uno deja como de lado. Entonces, ahora sí hablemos un poco del curso. Primero hablaremos de unas generalidades. Recordaremos temas como la importancia de la geología. Yo creo que ustedes vieron todos geología en sus cursos de pregrado. No, normalmente lo veo en una etapa muy temprana. Hablaremos un poco de la mecánica de suelos en general y pues en las vías, por supuesto. Hablaremos algo de exploración. Veremos algunas generalidades de exploración, sobre todo de perforaciones. Hablaremos de las propiedades físicas de los suelos para hacer posteriormente clasificación de los suelos. Ustedes recuerdan sistema AASHTO, sistema unificado. Lo miraremos con cierto detalle, lo recordarán. Miraremos también el suelo como un material multifase, es decir, miraremos relaciones de fase y haremos problemas de movimiento de tierras, que implica, por ejemplo, que el suelo tenga unos vacíos cuando está in situ, o cuando lo voy a compactar, o cuando está en un deslizamiento y lo llevo a una zona de botadero. Eso implica que cambian sus fases. En esos cambios de fases, pues eso tiene unas implicaciones en términos de los volúmenes y, por ejemplo, volúmenes de transporte del material. Entonces, veremos algunos ejercicios sobre eso. Es bastante sencillo, yo imagino que ustedes cuando estudiaron eso ya algo del tema han visto. Luego hablaremos algo sobre la compactación, veremos la estructura de los suelos, es decir, su fábrica, y hablaremos ahí de la compactación. Hablaremos también sobre adiciones. Por adiciones me refiero a mejoramientos, como les mencionaba al principio, biochar. Esas adiciones de biochar, esos son un mejoramiento que se le hace al suelo. Por supuesto, los tradicionales, cemento, cal, que eso están incluso en la norma INVIA, ya están sus especificaciones. Hablaremos sobre estabilidad de taludes. Trataré de mostrarles, nosotros en la universidad tenemos un software, Rock Science. Quienes están en consultoría quizás lo conocen. Tenemos el paquete de Rock Science, y Rock Science tiene Slide. Slide es un software de equilibrio límite, que pues es el que yo más he manejado en mi experiencia en estos temas. Entonces les mostraré algo de eso. Trataré, espero llegar allá, enfocar esto en términos de lo que es la amenaza, la vulnerabilidad y el riesgo. Los taludes, finalmente, uno como ingeniero debe hacer un análisis cuantitativo en términos de amenaza, vulnerabilidad y riesgo. Eso no es otra cosa que hacer un análisis probabilístico teniendo en cuenta los detonantes para definir una amenaza, como una probabilidad de ocurrencia de un evento. La vulnerabilidad, que a ustedes les queda perfecto con el tema de las vías, con el tema del tránsito. Por ejemplo, definir qué tan expuestos están los vehículos al paso en un talud cuando pasa en una zona donde, por ejemplo, hay caída de rocas, o una zona donde puede haber un deslizamiento. Uno, a partir, por ejemplo, del TPD y de la velocidad de los vehículos, sabe cuánto tiempo están expuestos esos vehículos en un año. Eso les sirve para definir su vulnerabilidad, esa exposición que tienen los vehículos.
Y finalmente el riesgo ya asociado, vamos que verán que eso finalmente es una multiplicación de esto por esto, ya cuando uno cuantifica todo, para evaluar costos. Trataré de que alcance, de por lo menos mostrarle algunas aplicaciones y las generalidades de estos análisis. A mí me gusta todo hacerlo en términos muy cuantitativos. A mí, a veces esto se vuelve, estos temas de amenaza, vulnerabilidad y riesgo se vuelve casi que coger unas capas en un sistema de información geográfica a una escala, qué sé yo, 25.000 o 50.000, poner capas, por ejemplo, de pendientes, capas de vegetación, capas de lluvia, qué sé yo, cruzarlas y a partir de eso definir unos índices y definir un riesgo. Como ustedes lo tienen que lidiar en sus proyectos, uno tiene que lidiar cosas específicas, ¿no? A uno no le sirve tener un mapa a escala 25.000 que le diga que ahí puede haber o hay un riesgo alto. Uno realmente le interesa es ver, bueno, tengo una zona donde puede haber un problema, cómo yo diseño un talud o cómo hago un movimiento de tierras o cómo, qué sé yo, perfilo un talud para que ese riesgo se minimice y se ajuste pues a un presupuesto o genere un impacto en la sociedad tal que la inversión que yo voy a hacer retorne o por lo menos esa inversión sea inferior a ese beneficio que va a tener la comunidad. Ese tipo de cosas, a mí personalmente pienso que eso es lo que uno debería aprender en estos, pues a un nivel ya o como ingeniero civil en estos temas de geotecnia. Y bueno, y las herramientas, como les decía, espero mostrarles algunas, que soy muchísimas, para hacer análisis de estabilidad en general. Y incluso para hacer algunos modelitos también les mostraré ya como para que, sobre todo para que tengan un panorama de que hay las herramientas que hay. ¿Listo? Yo, ¿preguntas sobre el contenido? ¿No? Espero escucharlos ya cuando estemos quizás en los temas. Bueno, aquí me dicen que no se ha conectado Melida Torres, Gisette Ramos y Andrés ya llegó. Melida y Leonardo no se han conectado por falta. Listo, gracias por informarme y ya hacemos otro paneo después de quien no ha llegado. ¿Ustedes han trabajado ya módulos del curso en Moodle? No. No, ninguno, ningún módulo. No han ingresado a Moodle entonces. Solamente vía Teams y algunas, pues con respecto a la especialización y algunas asesorías específicas vía Skype. Skype. Me imagino que las de seminario. Correcto. Bueno, yo pues estoy montando realmente, ya les muestro, este curso en Moodle. Es decir, yo solicité un espacio virtual, a mí este curso me lo asignaron la semana pasada, entonces, que era libre en la universidad, entonces hice una solicitud de un espacio virtual que me lo asignaron ayer en la mañana. Y entonces estoy montando el curso en Moodle. Entonces, vamos a verlo, aquí ya está. Entonces, bueno, primero, ¿cómo llegamos ahí? Para llegar ahí, entramos a upb.edu.co. Aquí arriba, en la parte superior, están todas estas opciones. Aquí, ustedes aquí, me imagino que aquí consultan sus notas y todo esto. Y aquí, dos hacia acá, está UPB Virtual. En UPB Virtual, aquí bajan y encuentran aquí la opción Moodle sin ID UPB, Moodle con ID UPB. Entran acá a Moodle porque ustedes todos tienen ID. Yo por acá tengo el listado. Sí, tienen ID. Con ese ID ya pueden ingresar. Bueno. Cuando entran ahí, les solicita un usuario, les solicita el ID y una clave. Ustedes, como no tienen clave, con el ID pueden hacer la solicitud de una clave para poder entrar aquí a Moodle. Y cuando entran a Moodle, lo que les va a aparecer es una ventana donde yo ya les matriculé eso, pues yo tengo varios cursos, yo ya les matriculé el curso o el módulo de geotecnia vial. Entonces a ustedes les va a aparecer el cuadrito allá de geotecnia vial y pues algún otro curso que les hayan creado, y los que son egresados, sobre todo los más recientes, seguramente esas jornadas virtuales que hace la universidad algo deben tener ahí matriculado. Ahí
cuando entran al curso de Geotecnia Vial, pues yo ya he montado unos contenidos, un poco ya lo que les he mencionado, la descripción del curso, esa que vamos a utilizar, los porcentajes de evaluación. Realmente a mí pues es lo que menos me preocupa. Yo sé que ustedes están muy motivados para hacer un posgrado. Uno cuando está haciendo un posgrado es porque quiere hacerlo. Entonces no creo que sea eso un inconveniente. Y ya están los contenidos, los monté por unidades. Aquí ya vemos qué es esto, pero entonces los monté como por secciones, digamos. Entonces ya empecé a montar el material. Entonces la presentación que acabaron de ver ya está acá. Y cada uno de los contenidos que vamos a empezar a ver con algunas ayudas aquí. A mí me gusta mucho mostrar, pues ya aprovechando que estamos con este tema de la virtualidad y todos viendo la pantalla, me gusta mucho mostrarles videos de cosas, de casos o proyectos o cosas que vamos viendo. Entonces hay algunos videos, también en las presentaciones hay algunos links a videos y a cosas que vamos a ir viendo. Entonces ahí ya pueden, por ejemplo, introducción al curso y los conceptos de mecánica de suelos. Entonces aquí ya están las presentaciones, algunos ejemplos. Entonces ustedes hacen clic ahí y ya están algunas cosas que yo he ido montando. Están las presentaciones, todo eso es lo que vamos a ir viendo. Y bueno, aún no he subido las actividades, también estarán las actividades que haremos en su momento. Están videos, a mí me gustan estos videos TED, acá lo miramos. Luego viene un tema de generalidades y clasificación de suelos. Entonces aquí también hay algunos ejemplos, ahora hacemos uno en Excel. Suelo como material multifásico, es decir, material con 3 fases. Y también hay ejercicios resueltos, ejercicios propuestos, eso es para que los estudien. También ejercicios resueltos, que los miraremos, todo eso los haremos acá. Hablaremos un poco sobre la estructura y compactación de suelos. Hablaremos un poco de los ensayos, miraremos algunos videos. Hablaremos sobre el ensayo Proctor, entonces también presentación que hice sobre el ensayo Proctor. Ejercicios, ustedes harán un ejercicio sobre Proctor, miraremos algo aquí quizás, por lo menos de compactación. Hablaremos algo de esfuerzos en suelo, muy importante, sobre todo si vamos a ver este tema de estabilidad de taludes, deben conocer los esfuerzos. Y ahora que pues casi todos me mencionaron el tema de estabilidad de taludes, vamos a mirar algo de resistencia que no lo he incluido, pero sí, si queremos entender este tema tenemos que ver algo de resistencia. Hablaremos de mejoramiento de suelos y por ahí voy. Entonces yo espero que este fin de semana lleguemos por acá. Sé que es bastante, pero digamos, como sé que ustedes ya han manejado los temas, tampoco nos vamos a detener así tanto. Pero espero que de aquí a mañana, por la tarde, estemos por acá. Para la próxima clase, la próxima semana, retomar desde esfuerzos o desde mejoramiento. Esa es más o menos mi idea. Y eso lo monté aquí en un Padlet. Aquí, esto que está aquí, este Padlet, ustedes pueden hacer clic acá. Entonces ahí ya están lo mismo, montado por unidades. Aquí de pronto me equivoqué. Bueno, está montado por unidades, están la mayoría de los links o de los recursos que están acá, pues aquí de una forma un poco más amigable o gráfica para que ustedes tengan ahí acceso a la información. Entonces ahí está, y pues lo seguiré complementando ya antes de la siguiente clase. Entonces el siguiente paso, ¿por qué no, ya que están ahí, le dedican unos 2 o 3 minuticos a tratar de ingresar a ver si pueden ingresar a Moodle, al curso? Me interesa que el material va a quedar ahí y también voy a subir ahí los videos que hago yo. Yo estoy grabando la clase. Ahora, como ustedes no han tenido, yo sé que no han tenido clases últimamente por Teams, resulta que Teams desde hace como un mes o 2, él ya no deja el link para ver el video colgado. Ahora lo que hace es que uno lo tiene que descargar en 20 días y no se expira el link, uno lo tiene que descargar a su computador, pero pues esos son videos que tienen, no sé, 300 megas o 400 megas, que es muy difícil montarlos a Moodle y después es muy difícil que los estudiantes lo vean porque son muy pesados. Entonces lo que yo hago es que los bajo, los edito y los subo a YouTube y les subo el link por acá. Eso me toma tiempo. Entonces la idea es que aquí cada una de las reuniones, o por lo menos los temas, van a quedar la parte del video
aquí también, que ustedes hagan clic y puedan entrar de una vez al video en YouTube. Entonces, me interesa que le peguen su chequeada, por favor. A ver si pueden entrar aquí. Listo, entonces dedíquenle. Yo sí pude entrar, ingeniero. ¿Sí? Y Sí. está todo el material ahí. Listo. Sí. ¿Y qué te pidió para entrar? No, era ID, la contraseña. Ya la tenías. Ah, bueno. Entonces, por favor, ingresen, Sí, yo también muchachos. ya entré. ¿Todos entraron? Listo. Excelente. Que no hubo dificultades con eso, me alegra. Entonces, esa es, digamos que la forma en la que vamos a llevar la forma como les voy a compartir el material que yo genero y que también las cosas que voy trayendo de internet y también las actividades. Todavía no las he subido, pero la idea es que ustedes hagan una actividad. Vamos a hacer aquí sobre clasificación de suelos algo, pero la idea es que ustedes hagan una actividad sobre este tema. De movimiento, van a hacer unos problemitas de movimiento de tierras y van a hacer un ejercicio de compactación. Por lo menos va a ser la entrega que van a hacer esta semana. Entonces, ¿eso cómo va a ser? Voy a subirlo aquí a Teams, la actividad, para que la descarguen, la puedan hacer y la puedan subir ahí. ¿Listo? ¿Preguntas? ¿Ninguna? ¿No? Bueno. Ingeniero, la actividad, ¿se le envía a usted al correo o se sube ahí? Se sube. Yo estoy flexible en eso, lo importante es que ustedes la hagan, pero lo más fácil es que lo suban porque yo ahí mismo después cuando califico de una vez queda subido a Moodle y después ustedes pueden ver de una vez la nota ahí y después ya la subo yo, ya la paso al SIGA, al banner. Okay. Gracias. Pero si hay alguna dificultad, a veces queda muy grande el archivo, entonces me lo mandan al correo. Yo, pues, lo importante es que ustedes hagan el trabajo y apropien el conocimiento. Ya lo otro es forma y la forma, pues a veces uno puede ser flexible con la forma. Bueno, eso respecto a esto. Entonces yo sí tengo unas preguntas. Veo que todos tienen experiencia, o la mayoría ha trabajado en temas relacionados de una forma u otra con geotecnia. Y esa experiencia práctica es muy, muy importante. Entonces quiero ver en dónde estamos. ¿En dónde estamos? Voy a hacerles unas preguntas y por favor quiero que me ayuden respondiéndolos, o por lo menos dándome el concepto que tienen sobre eso. Son unas 10 preguntas tal vez sobre estos temas, que van a ser temas que vamos a tratar, pero quiero ver dónde estamos. Si ustedes ya lo saben perfecto, pues de una vez avanzamos. Plasticidad. ¿Qué es la plasticidad de las arcillas y por qué es propia de estos suelos? Por favor, háganlo con lo que tienen en la cabeza, no busquen en Google ni nada. La idea es un diagnóstico, esto no es nota, quiero saber en qué punto estamos para que el aprendizaje sea más significativo. Pues las arcillas es uno de los suelos que más humedad o agua contiene. La arcilla es uno de los suelos que más humedad o agua contiene. Ellos tienen una... Sí, digamos, ellos son pues, es un tipo de suelo que es más fácil de adoptar formas, o sea, yo digo que tiene un nivel de humedad alto. Ok. Listo, muchas gracias, Eliana. Esa que tú mencionas de la capacidad de adaptar formas se debe a la plasticidad. La plasticidad. Sí, claro. ¿Alguien más? Yo personalmente siempre las he conocido así, porque estas son materiales que son muy expandibles, se expanden con la humedad. Listo. Y eso es lo que permite que, por ejemplo, en muchas casas, en muchas estructuras, las cimentaciones cedan de un lado y permiten que se generen fisuras en la mampostería y ese tipo de cosas. Muy bien. Sí, esa... Diga, Eliana. Yo creo que esos suelos, por su alta plasticidad, tienden a contraerse, a contraer y se contrae y se
tienen Se expande. expansión, ajá, Ajá. expanden y contraen muy fácil. Sí, muy bien, muchas gracias. Sí, tienes razón. Es una consecuencia digamos que la plasticidad, uno puede ver la plasticidad en dos contextos, eso ya lo veremos con detalle por ahora, para que nos vayamos empapando un poco del tema. La plasticidad la puede ver en dos contextos, y ustedes que muchos se dedican a las estructuras, yo sé que por otro lado están llegando también a la plasticidad. La plasticidad es esa propiedad física que hace que hace que la arcilla sea un material maleable, cohesivo, que nosotros podemos en nuestras manos generar formas. Es una propiedad física, pero la plasticidad también se refiere al estado de falla de algunos de los materiales. Los que trabajan en estructura de concreto, ustedes saben que hay una parte de la mecánica que se dedica al estudio de la plasticidad y ver qué pasa con los materiales en la falla. Como lo estamos viendo acá, o la pregunta va orientada es más a esa plasticidad como una propiedad física que se asocia a la presencia de una capa doble difusa en las arcillas. Lo veremos más adelante. Entonces, digamos que intuitivamente ya tienen una idea. Trataremos un poco de aterrizarla más adelante, más tarde. Muchas gracias. Pero esa es la idea, yo quiero saber qué es lo que qué perspectiva tienen, no es la palabra, qué percepción tienen de estos conceptos. Diferencia entre una arcilla y un limo. Para mí la diferencia es la humedad, lo que contienen en partículas de agua, porque mientras que la arcilla es un material con bastante contenido de agua, el limo es un material más seco y es como más suelto. Listo, gracias. Ingeniero, Entonces lo relacionas con el agua. Ingeniero, bueno, yo me voy a atrever a equivocarme. Voy a decir lo que tengo en la cabeza. Listo, Luis Bueno, Carlos. entiendo o recuerdo la diferencia dependiendo de la gradación, de la granulometría. Las arcillas son los materiales, eso se divide en el pasa tanto, cierto número en los tamices, y ya de ahí para adelante ya se entienden como arcillas. Son Muy suelos bien. finos, tienen cohesión, la plasticidad se mide a partir de los límites de Atterberg, y creo que la diferencia entre los limos y las arcillas está precisamente en su granulometría. Unas son un poco más finas que otras. Sí, muy bien. Ya veremos, sí, veremos eso con detalle. Efectivamente, la diferencia principal está en el tamaño. Ese tamaño, que ya veremos un tamiz 200, ese tamaño hace que haya unas propiedades que se van a relacionar en la forma como esas partículas interactúan con el agua. Como nos decía Eliana, hay una percepción de que las arcillas como que retienen más agua. Eso finalmente está asociado a su tamaño, a la avidez de agua que ellas tienen porque son más pequeñas, pero su diferencia está en el tamaño, y esa diferencia en el tamaño hace que desde el punto de vista mecánico, ya en respuesta de esos suelos, el comportamiento sea diferente. Entonces en los limos no vamos a tener problemas de expansión severos. Pues obviamente son mezclas, pero si fueran solo limos no tendríamos problemas de expansión, tendríamos problemas de licuación. Entonces vamos a ver, digamos que vamos a darle también como una estructura de eso para que quede como que todas esas cosas que ustedes esas ideas que van teniendo las vayan recordando, porque seguramente ya varios las vieron, y las vayamos estructurando ya a ver los problemas ya un poco más concretos. ¿Qué es esfuerzo efectivo y por qué es importante para predecir el comportamiento de los suelos? ¿Qué es clave? No sé si me vaya a equivocar, pero creo que el esfuerzo efectivo es el que nos define como que la capacidad portante del suelo. Y debido a que pues si tomamos la decisión de tomar qué cimentación vamos a utilizar, o sea, dependiendo de la capacidad de carga del suelo, pienso que eso es lo del esfuerzo efectivo. Está relacionado, existe alguna relación entre el esfuerzo efectivo y la capacidad portante, pero el concepto es mucho más general. Pero no, sí tienes razón. Uno finalmente ¿por qué es importante el esfuerzo efectivo? Porque los esfuerzos efectivos son los que me controlan todo, tanto los procesos de esfuerzo de formación como la resistencia de los suelos. Entonces, esos esfuerzos efectivos son claves para uno, por ejemplo, calcular una estabilidad.
Si uno va a calcular, hacer un análisis de estabilidad, debe saber que los suelos efectivamente, o su resistencia y su comportamiento esfuerzo de formación está controlado por el esfuerzo efectivo. ¿Qué es el esfuerzo efectivo? Es el esfuerzo total menos la presión de poros. Recuerden. Principio de los esfuerzos efectivos. Entonces eso también lo veremos. O sea, ingeniero, una pregunta. O sea, el Bueno. esfuerzo efectivo tiene que ver con la porosidad. O sea, ¿qué tanto están los espacios llenos o vacíos, más o menos, no? Sí, más o menos. Eso lo tendré, sí. Nosotros vamos a ver relaciones de fase y van a ver eso de que esté saturado, los vacíos, bueno, todo ese tipo de cosas lo aterrizaremos. Y sí, tienes toda la razón, está muy relacionado con el nivel de saturación, el esfuerzo efectivo. Algo que es importante que vayan recordando es que la mecánica de suelos que uno estudia en muchos casos, o por lo menos la mecánica de suelos general o tradicional, estudia que los suelos o están secos o están saturados. Cuando digo que están saturados es cuando calculamos, como muy bien nos señala Eliana, tenemos en cuenta o calculan el esfuerzo efectivo, como les digo, el esfuerzo total menos la presión de poros. Cuando eso no pasa, cuando están secos, el esfuerzo efectivo es igual al esfuerzo total, simplemente porque los vacíos no hay agua. Eso lo miraremos con detalle, pero lo vamos recordando. ¿Ustedes qué suelo utilizarían para una capa granular de pavimento? ¿Un suelo GW o un suelo GPGM? ¿No recuerdan? Bueno, lo recordaremos acá, veremos los sistemas de clasificación de suelos, veremos que GW es una grava bien gradada, que yo lo utilizaría en lugar de una grava mal gradada con limos para una capa de estas. Esto sí seguramente lo recuerdan. ¿Qué significa compactar un suelo y los que están en obra del lado húmedo de la curva esfuerzo de la curva de compactación? Su nombre lo indica, el lado húmedo. Ustedes saben, recuerdan que uno define una humedad óptima. Entonces, cuando uno define esa humedad óptima, uno puede compactar con un poquito más de agua o con un poquito menos de agua. Cuando compacta con un poquito más de agua, está compactando, ya lo veremos también, por el lado húmedo de la curva, y ahí pueden pasar algunas cosas porque ya de pronto no alcanzo la densidad, entonces no es tan recomendable. Pero entonces eso compactar por el lado seco o el lado húmedo tiene que ver con la curva de compactación que estudiaremos mañana. ¿Qué es el módulo resiliente de una subrasante? ¿O a qué se asocian los módulos resilientes? ¿Por qué un módulo resiliente y por qué no un módulo de elasticidad? Este tema yo sé que lo van a estudiar con mucho detalle en pavimentos y seguramente en materiales, pero es bueno que lo vayamos. Es decir, todo esto es mecánica a la larga, ¿no? Entonces es bueno que lo vayan teniendo en cuenta. Y en la subrasante, pues la subrasante es geotecnia, vamos a verlo aquí el próximo fin de semana, algo sobre este módulo resiliente. ¿Por qué módulos resilientes? Ustedes se acuerdan, o yo creo que todos tenemos en la cabeza, que los pavimentos finalmente generan unas cargas dinámicas en los suelos, pues en toda la estructura de pavimento y también en el suelo abajo. Entonces, por eso, esas cargas dinámicas, cuando ustedes tienen una carga repetida sobre un material, esa carga repetida, repetir muchas veces una carga sobre este, asuman que esto es una muestra de suelo, este taja lápiz. Si yo repito muchas veces una carga, eso va generando un efecto de fatiga, que yo lo puedo en cierta forma medir, yo puedo ver cómo se me degradan las propiedades, es decir, va a haber una degradación de las propiedades del material por repetir muchas veces una carga, así sea bajas deformaciones. Entonces, un módulo resiliente es un módulo de deformación, pero que es el resultado ya de muchos procesos de carga, es decir, ese módulo esfuerzo que yo mido de una relación esfuerzo-deformación, cuando ya han pasado 10.000 repeticiones, por ejemplo, que va a ser menor que el que yo tengo cuando el material está justo antes, nuevecito, antes de iniciar ese proceso. Entonces, a uno le interesa saber qué va a pasar con ese módulo después con el tiempo, ¿no? Cuando ya pasaron muchas cargas encima, y eso es lo que busca por lo menos un módulo resiliente. Ustedes, como digo, lo van a estudiar ya más en materiales y en pavimentos porque son temas muy, muy allá, pero quiero que nos llevemos una idea de eso. De estas arcillas, ya que estamos hablando de arcillas, y aquí en Córdoba, yo no sé, ustedes que tienen más experiencia que yo aquí en la región, yo he trabajado en unos 4 o 5 proyectos aquí, y estas arcillas son muy comunes.
encontrar arcillas expansivas aquí. Incluso en los trabajos de grado aquí en la universidad hemos trabajado también con arcillas expansivas y es fácil, uno va a hacer ET ahí en el pueblo, en el casco urbano, pues, y uno va de un solar, saca y viene aquí, ¡tum!, expansiva. En Sagún, mi esposa es de Sagún, allá también, la puerta del garaje donde guardamos el carro allá, cuando hay temporada de lluvias está perfecta, en verano no se puede abrir, porque abajo se tiene un material, me imagino, no he hecho un estudio de suelos allá, pero seguramente es una arcilla expansiva que cuando se hidrata cambia de volumen. ¿Cuál de estas tres arcillas sería más expansiva? ¿La morillonita, la caolinita o la hilita? ¿Y alguien se acuerda por qué? Bueno, no importa, pero no lo olviden, la morillonita de todas estas que les estoy mostrando es una arcilla especialmente expansiva, ya veremos por qué. Pertenece al grupo de las esmectitas y ya veremos qué son esas esmectitas. Son muy expansivas, veremos esa capa de agua que ella incluye en su estructura es poderosa, entonces por eso genera esos cambios de volumen. ¿Cuál es la diferencia entre compresibilidad y rigidez de una subrasante? En general, de cualquier material, ¿cuál es la diferencia entre compresibilidad y rigidez? ¿No lo recuerdan? Son inversas. La rigidez es igual al inverso de la compresibilidad y la compresibilidad es el inverso de la rigidez. La forma más fácil de recordarlo en una relación esfuerzo-deformación. ¿Ustedes se acuerdan cuando vieron? Eso está incluso lo vio uno en resistencia de materiales. Uno calcula un esfuerzo como una función de la deformación, ¿cierto? Con unas matrices. Y uno relaciona esas dos matrices a través de una matriz de constantes, que es una matriz de rigidez o de compresibilidad según la forma como yo lo estoy haciendo. Más fácil, con un resorte, fuerza igual a K por X. Cuando yo relaciono fuerza igual a una cantidad por un desplazamiento, esa cantidad es una rigidez. Si yo lo hago al revés, digo que X es igual a una constante, la que sea, por la fuerza, esa constante va a ser una compresibilidad que va a ser el inverso de la rigidez. Eso en términos sencillos, eso es un poco más complejo porque esas son cantidades, no son cantidades escalares, sino que son matrices, entonces son conceptos un poco más elaborados, pero eso es en esencia. Muy importante eso también. Sobre todo porque yo hablo de muchas cosas, voy a hablar de compresibilidad, de rigidez, entonces para que sepan, tengan claro qué es eso. La rigidez es como para ponerlo en palabras, es como la resistencia o como esa oposición que hace el cuerpo, un sólido a deformarse. Entre más rígido es, menos se deforma, ¿cierto? En cambio, cuando tengo la compresibilidad, que es lo inverso, una alta compresibilidad indica que el material, como una arcilla blanda, por ejemplo, una morillonita de estas bien saturada, va a tener una alta compresibilidad, se va a deformar mucho, mientras que una rigidez bajita. ¿Por qué? Porque ofrece poca resistencia a esa deformación. Uy, qué pena. ¿Y en qué consiste el equilibrio límite? Los que han trabajado taludes y los que han trabajado cimentaciones. Bueno, el equilibrio límite es una forma para hacer cálculos, no para hacer cálculos, para evaluar problemas de estabilidad. Problemas de estabilidad que asumen que el material, que es lo que hace uno en una cimentación para calcular capacidad portante. Uno asume que el material está en la falla, o lo que hace uno en un talud, que ya está en la falla, uno define una superficie de falla y hace un balance de fuerzas en esa superficie de falla, define un factor de seguridad teniendo las fuerzas resistentes, en cuenta fuerzas resistentes y fuerzas actuantes, y con eso calcula el factor de seguridad que le reporta que en cimentación es estrés y a partir de eso calcula una capacidad portante o que uno trabaja en taludes como 1.9 o 1.2 dependiendo del escenario que esté evaluando. Entonces eso se basa en equilibrio límite y es una forma muy sencilla, muy práctica de hacer análisis geotécnicos y es muy útil porque como es sencilla nos permite hacer análisis probabilísticos. Recuerden la estadística. Entonces, hacer un análisis probabilístico implica hacer muchísimas corridas de un modelo. Entonces, si el modelo es sencillo, pues yo puedo hacer muchas corridas. Yo puedo hacer 10.000 o 100.000 corridas en un día. Pero si el modelo es difícil, como son los elementos finitos para un túnel, por ejemplo, yo no puedo correr un modelo de un túnel que se demora un día corriendo. Yo no puedo correr 100.000 modelos porque ¿dónde voy a sacar 100.000 computadores o dónde voy a sacar 100.000 días para hacerlo? Entonces, es útil, muy útil esa técnica, algo de eso miraremos. Deslizamientos.
3 procesos que detonen deslizamientos. Remoción. ¿Qué detona deslizamientos? ¿De qué se acuerdan? Admitir. Marcela. Ahí los fenómenos naturales producen deslizamientos, ¿no? Por ejemplo, una lluvia, un aguacero como el de hoy, un sismo, la acción del hombre. Esos son los principales detonantes de deslizamientos y veremos que si uno quiere hacer una evaluación de amenaza, debe tener en cuenta la probabilidad de ocurrencia de esos eventos. Entonces, un aguacero como el de hoy en Montería, yo creo que ocurre unas 10 veces al año. Entonces, la probabilidad de ocurrencia de un evento de esos pues será 10 días, que llueva así, dividido 365. Eso es muy importante, esa frecuencia de ocurrencia de esos detonantes, porque si yo sé que cuando hay un detonante de esos, por ejemplo una lluvia como hoy, sé que cuando llueve así se infiltra en el material y me detona la falla de un talud, entonces ya sé que asociado a ese detonante existe una probabilidad de 10 sobre 365 de que se presente una falla por ese detonante. Entonces es una forma por lo menos en la que a mí me gusta evaluar la amenaza para poder darle ese carácter no estocástico, ese carácter de probabilidad de ocurrencia, de frecuencia de ese evento, que es algo difícil, se van a dar cuenta que no es tan fácil darle ese carácter de frecuencia a un evento. Bueno, y amenaza, vulnerabilidad y riesgo, pues ya les hablé un poco. Y bueno, esto lo miraremos. ¿Ustedes como vieron probabilidad, vieron que es una simulación de Monte Carlo? ¿No? Digamos que la simulación, ¿no? Yo creo que de la estadística, cuando uno utiliza modelos sencillos y de la probabilidad, la simulación de Monte Carlo es la herramienta más útil que puede haber. Porque con la simulación de Monte Carlo yo voy a poder hacer muchas corridas de mi modelo, yo voy a poder coger una variable, la que sea, por ejemplo, la resistencia, hablemos así en términos generales. Yo sé que la resistencia de un suelo, ustedes saben que no es un valor único, sino que tiene una incertidumbre, entonces uno dice, bueno, no es un valor único, digamos que la resistencia de este suelo es 50 kilopascales y tiene una desviación estándar de 5 y que tiene una distribución normal. Entonces, yo sé que no es un solo valor, pero le puedo asignar una distribución de probabilidad. Yo puedo, a través de una simulación de Monte Carlo, coger esa variación que tiene ese parámetro, meterla a un modelo que me calcule la estabilidad y calcular ahora una función de probabilidad de esa falla o de ese factor de seguridad. Si yo sé cuál es la función de probabilidad del factor de seguridad, puedo calcular su probabilidad de falla. Eso lo miraremos el próximo fin de semana. Pero entonces es una herramienta muy útil, demasiado útil. Yo no sé, eso me parece que uno debería enseñarle eso en pregrado, porque es sencilla y es muy poderosa. Realmente cuando uno está haciendo análisis como esto de equilibrio límite, para lo que sea, para calcular la falla de un pavimento, para calcular una capacidad portante o la probabilidad de falla de una cimentación en ciertas características, para la estabilidad de un talud, yo creo que es el problema por excelencia en el que uno puede aplicar este tipo de simulaciones, y de hecho eso es lo que traen por debajo el software. Un software de estabilidad de taludes, cuando hace un análisis probabilístico que le presenta a uno con colorcitos y todo, no está haciendo nada más que un análisis de equilibrio límite y haciendo una simulación de Monte Carlo. Eso es lo que está haciendo nada más. Y a partir de eso calculan probabilidades de falla, y esas probabilidades de falla son las que le reporta uno al ministerio, a la Secretaría de Ambiente, bueno, a quien sea que le esté pidiendo a uno el estudio. Entonces es una herramienta poderosísima, en mi humilde opinión, para poder hacer esos análisis de probabilidades de falla. Es muy útil. ¿Listo? Bueno, muchachos, me pongo a hablar a veces, sí. Vamos a hablar un poquito antes de irnos al primer break. Yo soy una persona muy crítica de las situaciones en las que uno está y sobre todo en lo que uno hace, que ustedes se van a dar cuenta, sobre todo cuando trabaja en Interventor, uno tiene que ser muy crítico de lo que recibe, ¿no? Las cosas a veces, y sobre todo en esto de la geotecnia, casi que empecé la clase hablando de eso, como que se vuelve una recomendación basada en la experiencia de la persona que está haciendo el informe. Y como que dice, a mí me han llegado cosas como que dice, mire, yo no hice un ensayo de consolidación porque en ese suelo no hay asentamientos por consolidación, cuando me está pasando unos límites de Atterberg que me dicen que es una arcilla de alta plasticidad. Si me está pasando una evidencia de que es una arcilla de alta plasticidad,
lo más probable es que haya asentamientos por consolidación, va a ser una arcilla blanda, se consolida, voy a tener grandes deformaciones en el tiempo. Entonces hago un ensayo de consolidación, yo sé que caro, 500.000 pesos no me parece que sea tan caro para toda la información que da, pero si la persona le dice a uno, no, yo sé que en esas arcillas no hay asentamientos por consolidación, porque sí, porque así es y porque yo pienso así, y esa es mi posición y ya. Yo no sé, a mí me ha tocado tanto trabajar con ese tipo de personas que a veces que hacen que el ejercicio de lo que uno está haciendo aquí con este tema de la geotecnia se vuelva como tan etéreo, que no debería ser así. Entonces traje aquí, y me preocupan mucho las consecuencias de las cosas. Yo trabajé los primeros años, les mostré, en temas de pólizas de estabilidad. Y la cantidad de problemas, mejor dicho, eso no eran sino chicharrones todos los días de problemas con obras, de gente que no había hecho bien el diseño, de gente que no hizo bien la obra, de problemas, la entidad aplicando pólizas, recursos de reposición, derechos de petición, va y viene. Y en muchos casos, la causa de las fallas era la geotecnia, o por lo menos la ausencia de geotecnia. Y miren esto que salió aquí hace 5 días, no, hace una semana, 15 de octubre. Un ingeniero en Medellín, sí, en Medellín, lo llevaron le abrieron pliego de cargos por un edificio en Bernavento. Bueno, es un edificio, pues, no es el Space, es otro edificio, pero miren que también para el edificio se llevaron al geólogo, que es el representante legal de una firma y al constructor tal vez. Entonces son los son los responsables de 3 grandes errores en el levantamiento de ese edificio que está ubicado en el barrio Loma de Belén, Loma de los Bernal en Belén. ¿Por qué? Porque iniciaron el pliego de cargos, no se cumplió con las normas de sismoresistencia exigidas para este tipo de edificios. Hubo fallas en los estudios de suelos, pues no se realizaron los suficientes sondeos para determinar la calidad del terreno, ni los estudios de calado mínimos para establecer el correcto nivel de profundidad de la cimentación de la estructura, y no se contó, bueno, planos estructurales definitivos. ¿Qué pasa? Ustedes saben, y bueno, yo les voy a pasar el título H de la norma sismorresistente. En Colombia nosotros, para hacer un estudio, debemos cumplir una norma, ya sea la norma sismorresistente para edificios, ya sea las normas sin vías para capas granulares en un pavimento, en una vía, o ya sea el código de puentes para estribos de puente, por ejemplo, cimentaciones de puentes. Entonces hay unos mínimos que uno debe cumplir. Y después unos protocolos de cálculo que son básicamente todo lo que uno aprende en la universidad y le dicen y que el equilibrio límite y todo eso. Entonces hago mi modelo, le pongo el agua y todo el cuento y tal, me dio un factor de seguridad y listo, le metí parámetros. El problema no es el modelo, el problema son los parámetros. Entonces si uno no hace los ensayos o por lo menos no se ajusta a lo mínimo que le está pidiendo la norma, el día que pase algo, finalmente la responsabilidad va a ser de uno. Y les digo esto porque desafortunadamente es tan común que las cosas no se hagan completas, que lleguen estudios de suelos hechos. Yo creo que ustedes, no voy a mencionar nombres, pero yo creo que ustedes les han llegado estudios de suelos que uno sabe que no los hicieron, que son cualquier cosa. O les han llegado estudios de suelos que si hay que hacer 3 perforaciones de 6 metros, hacen una. Que si hay que hacer que si les están diciendo, tengo un suelo expansivo, perdón, tengo una arcilla que es potencialmente expansiva, hago un ensayo de expansión, no hay ensayos de expansión. Te voy a poner un edificio de 5 pisos en una arcilla plástica seca y consolidaciones y no hago un ensayo de consolidación. Es tremendamente común. Es tan común o pasan cosas como que uno, me ha pasado, me han llegado o he tenido charlas con estas revisiones con geotecnistas que me dicen, y con toda la soberbia y la soberbia, pues, la arrogancia es la palabra, de decir, es que no hay un método que me permita a mí calcular los incrementos de esfuerzos y los asentamientos por consolidación de esa estructura o de ese terraplén. Con toda la seguridad de las cosas, cuando uno sabe pues, que la mecánica de suelos es eso, ¿no? La mecánica de suelos es calcular esas cosas y no para qué. Entonces, sí traigo esto porque me parece que es muy importante cuando uno se mete en este tipo de cosas y en todo lo que uno hace en geotecnia y en ingeniería civil y en todo, lo mínimo que uno debe cumplir es eso. Lo mínimo, yo sé que a veces cuesta, pero es lo mínimo. No sé, me gustaría escucharlos un momento antes del break. ¿Cuál es su punto de vista al respecto? Profe, por acá en Sagún hicieron un proyecto de una estructura bastante grande, era una plazoleta y habían estructuras de cimentación. Resulta que al inicio del proyecto el interventor
no contaba con los estudios de suelo y él ordenó que se lo hicieran enseguida. El resultado arrojó que el terreno tenía una arcilla bastante plástica. Y no le hicieron expansiva, tratamiento, no le hicieron él- nada. no, pero él en vista de eso, enseguida se colocó en contacto con un geotecnista y el man le dijo que para toda la cimentación, todo el relleno que fueran a utilizar lo revolviera con cal. O sea, que utilizaran 3 partes de relleno más una de cal y hicieran micropilotes en las zapatas y le echaran todo eso al relleno, que para estabilizar la arcilla. Sí, ¿y lo hicieron? Sí, sí, claro. ¿Y funcionó? Pero ¿Funciona? pues hasta el momento la estructura lleva que alrededor de un año ya estable, pero no ha generado ningún tipo de asentamiento ni nada. Parece que hasta el momento sí ha funcionado. En Saguna hay bastantes arcillas expansivas. Sí, acá sí. Bastantes. Pero bueno, lo hicieron, ¿no? Pero el problema fue que llegó al momento de la obra y no había estudio de suelos, ¿no? Ese fue Exactamente. Si no hay o sea, interventoría, no. Sí, por eso es que dicen que mientras haya una buena interventoría, cualquier proyecto marcha bien. Sí, eso es clave, que se revise porque pues, sobre la marcha se hace, ¿no? El problema es que empiezan a no... Eso es un lío, créame que a veces esas discusiones son complicadas. Por ejemplo, una de un puente, no aquí en Córdoba, pero sí en la región. Había que hacer una losa de aproximación a un puente. Ustedes saben que la losa de aproximación, pues uno debe controlar que no se deforme mucho, porque si no, llega la estructura, queda muy bajita la losa de cimentación respecto a la estructura del puente y queda un escalón ahí para subir el puente. Y había unas arcillas que eran expansivas, lo mismo, unas arcillas CH de alta plasticidad. Y no hicieron los estudios, los ensayos esos ensayos de compresibilidad, no de consolidación. Pero el ingeniero que hizo el estudio sabía que ahí había problemas. Entonces este señor, en lugar de hacer unos 2 o 3 ensayos de consolidación, póngale que se gaste 2 millones haciéndolos, mandó levantar como unos 6 metros de suelo, completica la arcilla de toda la entrada al puente, levantarla y reemplazarla por material granular. Y imagínense el costo que esto tiene hacerlo en unos 200 o 300 metros por unos 6 o 7 metros de ancho en los 2 costados del puente para las losas los terraplenes de aproximación. En lugar de que hacer bien el estudio, hacer el estudio de consolidación y definir un espesor menor, es decir, 1 o 2 metros, o qué sé yo, 1 metro, y hacer algún tratamiento a la parte superficial bien hecho para evitar eso, para evitar semejante movimiento de tierras, que no es solo sacar el material, la arcilla, también ir a buscar dónde disponerla, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que pasan que uno realmente no entiende cómo pasa. Ejemplos, eso es lo que hay, yo creo que esa es la cotidianidad de todos, un presupuesto para un estudio de un... ¿Alguien va a hablar, Diana? Sí. Dime, Diana. No, que estaba hablando pues del ejemplo que estaba colocando, pues yo pienso que, porque es que esta parte es como bastante complicada en la parte por lo menos de la construcción, puesto que mira que solamente puede que el contratista o pues que quien realiza la obra haga todo tal cual como están los diseños, pero se vuelve de que va más allá y que no solamente de pronto el ingeniero calculista es quien tiene toda la responsabilidad, porque yo digo que eso es una cadena. O sea, el calculista diseña, pero con el informe geotécnico que le entrega. Sí. Entonces, yo pienso que eso es una responsabilidad, pues... Es en gran parte responsabilidad de uno como profesional, ¿no? Porque si uno hace un estudio de suelos, uno lo contratan porque uno sabe, ¿no? Así Entonces, es. Si a mí me pagan o yo cobro algo por un estudio, pues me lo pagan porque yo soy la persona, pues yo le pagué para que lo haga usted el que sabe, yo no sé. Entonces sí es una parte de responsabilidad. Pero el punto es que solamente quiero resaltar un poco la importancia de esto, que es algo que hay que tener muy en cuenta, y esos estándares mínimos que se establecen en la legislación son cosas que hay que cumplir, porque finalmente siempre existe una probabilidad de que las cosas fallen. Ustedes lo vieron en estadística, siempre si yo hago un diseño de una cimentación de un edificio, si hago un estudio de suelos de un pavimento, siempre hay la posibilidad de que la
la subrasante, como yo no puedo hacer ensayo en todos los puntos, haya una zona muy blanda que yo no detecté y que efectivamente me pueda generar problemas en la vía. Pero si yo hice el estudio de suelos bien, yo podré defenderme más adelante. Yo hice todo, son materiales naturales muy variables, es una condición imprevista, no la podía yo ver, yo hice todo lo que había que hacer, hice mis modelos, hice mis cálculos, fui juicioso con el laboratorio, fui a un buen laboratorio acreditado, o yo tenía mi laboratorio y lo hice bien. Si pasó fue algo imprevisto, pero si llego y como esta gente no se hicieron todos los ensayos que había que hacer, si me dijeron que había que hacer 3 a 6 metros, se hice uno, y los otros 2 me los inventé, o no, simplemente no dije nada. Entonces, ese es un tema clave, es un tema yo creo que de todos los días, yo creo que uno piensa en esto como ingeniero todos los días, todo este tipo de cosas. Y antes de irnos, sí, yo creo que antes de irnos al break, quiero que miremos, que recordemos esto. Esto para que miren como el rigor que puede tener un problema geotécnico o el manejo de un problema geotécnico. Yo creo que si ya lo vieron me dicen y no lo vemos. Pero si me interesan, vean que para que tengan el sonido necesito dejar de compartir y recompartir mi pantalla. Ah, no, pero espera, la voy a embarrar. Comparto pantalla. Ahora sí tienen mi sonido. Proyecto hidroeléctrico Ituango. Taponamiento. ¿Ya han visto este video? No. No, profe, no. Es bastante interesante porque es una explicación geotécnica, pura geotecnia, bueno, y con algo de hidráulica, de la falla de ese túnel que tantos problemas nos generó ya hace 2 años. Yo los muestro a mis estudiantes siempre porque miren cómo ellos a partir de la falla encadenan un poco de condiciones que empiezan a hablar de la estratificación, del buzamiento, del flujo, pero miren cómo se genera un modelo y cómo se llega a una conclusión de una falla de estas. No es muy largo. 7 minutos. Galería auxiliar de desviación. La construcción del proyecto hidroeléctrico Ituango comenzó en 2009, logrando el desvío del río a través de los túneles de desviación originales en febrero de 2014. Desde el 20 de septiembre de 2017 se utiliza también la Galería Auxiliar de Desviación, GAD, como sistema de desvío del río Cauca. Cuando la construcción del proyecto tenía aproximadamente un avance del 90%, se procedió a iniciar el cierre programado de los túneles de desviación izquierdo y derecho. El 28 y 30 de abril de 2018 ocurrieron derrumbes de terreno al interior de la GAD que generaron el taponamiento definitivo de la galería. La exploración realizada por una cámara submarina y la ubicación del cráter en superficie acotan la zona de estudio. Esta zona se compone principalmente de 3 unidades geológicas: roca sana 2B, roca meteorizada 2A y suelo 1C 2A. La roca donde se construyó la GAD corresponde a un gneiss con foliación bien desarrollada. Existen también 2 familias de diaclasamiento bien identificadas. Adicionalmente, en la zona se encuentran accidentes geológicos relacionados con el sistema estructural de la quebrada Tenche. Al proyectar el cráter de subsidencia, considerando los planos de debilidad del macizo, se puede inferir el sector de la GAD que se vio afectado por el colapso. El sector de análisis fue clasificado durante la construcción como terreno tipo 3, el cual, de acuerdo con el diseño, no requería instalación de losa de piso en concreto. La situación anterior abre la posibilidad de que en dicho sector se puedan presentar singularidades geológicas expuestas en el piso del túnel. Como es propio del método de excavación utilizado y dado el contexto geológico local, la topografía resultante luego de la excavación del túnel resulta siendo irregular. Esta situación pudo afectar las condiciones de flujo del agua dentro del túnel, particularmente en el piso.
La zona donde se presentó el colapso se encontraría inmediatamente después de la curva localizada en cercanías a la entrada de la GAD. Por esta situación, el flujo de agua generaría esfuerzos de corte mayores en la pared y el piso de la zona exterior de la curva. A finales de marzo de 2018, el aumento del nivel del embalse por factores hidrológicos provocó que la GAD pasara de flujo libre a flujo en transición. A principios de abril de 2018, el flujo pasa a presión. Por último, a finales de abril de 2018, la GAD volvió a operar con flujo de transición, para finalmente volver a flujo en presión poco antes del primer colapso. Este aumento del nivel del embalse provocó también un ascenso en el nivel freático del macizo rocoso, pero a una velocidad menor que el aumento de presión al interior de la GAD. Debido a esto, durante los primeros 2/3 del mes de abril de 2018, el agua dentro de la GAD hacía más presión hacia afuera del túnel que el nivel freático del macizo hacia adentro del túnel. Posteriormente, durante el último tercio de abril de 2018, el descenso del nivel del embalse y de la presión del agua dentro de la GAD se produce a una velocidad que es mayor a la de abatimiento del nivel freático del macizo rocoso, invirtiendo la situación y generando una presión hacia dentro del túnel mayor que la del agua dentro de la GAD. En consecuencia, se generaron cambios importantes de la relación entre la presión del túnel hacia la roca y de la roca hacia el túnel. En el sector existen singularidades geológicas llamadas cizallas. En el tramo de análisis, estas singularidades geológicas se encontrarían expuestas en el piso del túnel. El material de relleno de estas cizallas es en algunos sectores lavable y erosionable por el flujo de agua. La cizalla es erosionada y su relleno es arrastrado por el flujo de agua. Al remover el relleno de la zona de cizalla, se generan superficies de debilidad en la roca que quedan expuestas al flujo. La foliación está bien desarrollada, es de alta persistencia y tiene una separación cercana a 20 centímetros. Dado que el tamaño del bloque medio de roca pesa 50 kilogramos y el flujo tiene una capacidad de arrastre muy superior a este valor, los escombros son removidos fácilmente por la corriente. Esto genera una progresión en la zona de cizalla. Debido a la orientación de la foliación y el mayor potencial erosivo del agua en este tramo, la erosión se propaga lateral y verticalmente desde el túnel hacia la roca. Las estructuras geológicas predominantes orientan la degradación de la GAD. A nivel de piso, se generan cuñas que crecen en la pared derecha, tanto por separación de los planos de foliación de la roca, como por levantamiento de bloques de roca. Favorecido por el máximo desgaste del agua, el mecanismo de falla progresa hacia la pared derecha. En la base del túnel se genera una zona vacía, ya que los escombros son lavados por el flujo. La cavidad generada induce el desprendimiento de bloques de mayor tamaño, el cual es favorecido por la foliación, las principales familias de diaclasamiento y cuñas de roca. Se genera una pérdida gradual del soporte. Continúa el progreso de la cavidad a medida que los bloques son removidos por el agua. La cavidad progresa hasta generar un cambio de forma suficiente para producir un colapso brusco que el flujo de agua no es capaz de remover. El bloqueo producido por los bloques de roca detiene el flujo a través de la GAD. La detención súbita del flujo dentro del túnel produce un aumento en el nivel del embalse. Al aumentar el nivel en el embalse, se incrementa la presión de agua sobre el tapón. Esto último conduce a un destaponamiento. Al destaponarse el túnel, queda una cavidad inestable. La cavidad progresa, acercándose al contacto entre la roca y el suelo. El proceso de socavación continúa hasta que el puente de roca no tiene la capacidad soportante necesaria para mantenerse, provocando el desprendimiento súbito de toda la roca y suelo remanente, por encima de este, llegando hasta la superficie y generando un cráter visible por encima de este. El tapón se conforma de roca fracturada, suelo y materia orgánica de permeabilidad muy baja, generando el taponamiento definitivo del túnel GAD.
Ah. Muchachos, como ven, es bien interesante el modelo, está muy bien justificado por lo menos. No era, yo dije estratificación, no era foliación, es un NACE. Pero miren cómo empiezan a unir evidencias de cosas, algunos conocimientos que se tienen y empiezan a armar una hipótesis. Son muchas cosas que se están encadenando. Está muy chévere el modelo, quizás sí. Eh, Todo cuadra, pero miren la cantidad de conceptos que empiezan a aparecer. Miren cómo empieza a aparecer el concepto de foliación, la geología, la importancia de la geología en estos modelos. Esto finalmente es un túnel perfectamente, ya veremos un túnel vial, pues uno se encuentra también, no va a haber problemas de flujo de agua, pero sí se va a encontrar uno con características del macizo. Entonces estaba la foliación, está la curva, está los cambios en las presiones del macizo. Fíjense que eso también es un cambio, podría ser también un cambio en la presión de poros en un suelo. Está la presencia de las fallas y los cambios estacionales pues asociados ya al clima de la región. Entonces miren cómo se armó esa hipótesis y miren cómo que finalmente son puros conceptos relacionados con geotecnia sobre esa falla. Y pues seguramente hubo alguna omisión en esos túneles, con agua a presión. Yo no sé si este estaba diseñado para trabajar agua a presión. Hay que hacer un revestimiento, pero no un sostenimiento primero con concreto lanzado, con shotcrete, y después hacer un revestimiento con concreto encofrado. Eso es normalmente, yo en los túneles que he trabajado en diseño de eso, es obligatorio, básicamente uno le dicen, no, así uno diga, no, de pronto no, hágale el concreto encofrado porque lo hace. ¿Por qué? Porque para evitar esos problemas que se tienen de esa erosión. Yo muchas veces le había dicho, no, pero ¿para qué? Y efectivamente, miren lo que puede pasar, las consecuencias. ¿Algún comentario al respecto, muchachos? ¿Ninguno? Bueno, entonces vamos a hacer un break. Son las 5:50.